Es un gozo saludarlos. Es un gozo saludarlos y estar con ustedes en esta noche. Como dijo el pastor Miguel en un momento, no pensábamos muchos de nosotros estar aquí, por lo menos hace algún tiempo, hace unos meses. No sabíamos de algo así, pero cuando el pastor Miguel comparte la idea, el propósito de ese retiro familiar, este campamento familiar, rápidamente el corazón arde por saber que un grupo de creyentes de diferentes iglesias se pueden reunir alrededor de la palabra de Dios y de comunión entre hermanos para poder tocar un tema que corre como venas en el Nuevo Testamento y que es razón de las epístolas de quienes se encargaron de escribir la gran parte del Nuevo Testamento. Es un gozo poder tomar un tiempo juntos para poder hablar desde la Biblia, para poder ver en la Biblia un tema que a Dios le apasiona sobremanera. Entre todos los otros temas que Él nos presenta en la Biblia, si hay algo que está en el corazón de Dios, tiene que ver con el tema de la iglesia. La iglesia está en el corazón de Dios. Y mi propósito es que en estos 2 días, bueno, día y medio, algunas horas que vamos a estar juntos, pero en la exposición de esta noche y de mañana, el propósito es que usted pueda retirarse de aquí amando más la iglesia del Señor Jesucristo de lo que vino amando al llegar esta noche a este lugar. Ese es mi propósito desde las Escrituras. Mi corazón ha estado ardiendo fuertemente al leer el libro de Efesios una y otra vez. Mi corazón ha vibrado con lo que el Señor me ha hecho ver en un libro que he leído varias veces, que he memorizado de niño los 6 capítulos y lo he dicho de memoria los 6 capítulos para ganar un concurso bíblico, y gané mi Biblia cuando era niño, gracias a haber memorizado los 6 capítulos de Efesios. Así que hay mucho que recuerdo en mi mente que podría decirlo de memoria. Resulta que estudiando en estos días, una vez más, antes de venir aquí, como siempre pasa con la palabra de Dios, oh profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios, dice Pablo, cuán insondables son tus obras, inescrutables tus caminos. Hay mucho más que siempre puedes encontrar en la palabra de Dios que no habías visto antes. Y hay algo que el Señor va a traer a nuestros corazones en estos días, en este día y medio. Bueno, digo estos días, creo que estamos proyectándonos a futuro, a pasar más tiempo. Esto es como un piloto aquí, ¿cómo nos va? Y ya nos está yendo bien. Es un gozo poder reencontrarnos con hermanos después de tiempo. Y el corazón vibra de gozo de vernos después de algún tiempo. Con otros es recién verlos, conocer sus nombres, y voy a tomar la sugerencia del pastor Daniel. Es verdad, hay algunos de ustedes que los miro y no sé sus nombres. Les voy a preguntar su nombre ahora, mañana, y a ver si me puedo llevar algunos nombres de personas que no conocía. Y es que cuando la iglesia se reúne, esto estaba en el plan de Dios. Y le voy a pedir que usted, que ya ha leído el libro de Efesios algunas veces, usted que es cristiano de muchos años y que sabe lo que hay en el libro de Efesios, sabe lo que hay en los capítulos allí, seguro que hasta ha enseñado, ha discipulado, pero le voy a pedir que venga con la actitud de alguien. Imagínese que usted recién nació de nuevo en estos días, y que vaya al texto bíblico, vamos a ir juntos al texto bíblico, y que se deje sorprender, maravillar por lo que vamos a encontrar juntos en las Escrituras,
Porque si usted viene con la actitud de, yo ya sé lo que hay en Efesios, seguramente yo sé lo que va a decir, porque no puede decir algo diferente porque ya está en el texto, ¿qué más puede inventar? Venga con la actitud del nuevo creyente, que se asombra ante cada momento, cada día con las Escrituras. Dice, no lo había visto antes. Claro, porque es la primera vez que lee la Biblia. A veces tenemos algo en contra de ser cristiano de muchos años, y mucho más si somos estudiosos de la Biblia. Aquí hay maestros de Biblia, aquí hay personas que discipulan. Y nos limitamos a nosotros, no de mayor conocimiento, no estoy hablando de eso, que también la Escritura te da, pero nos limitamos ante el poder transformador de la palabra de Dios, porque venimos con una actitud de, sí, voy a aprender, voy a ver qué más, qué de nuevo, viejo. ¿Qué de nuevo, viejo? Bueno, algo que va a satisfacer nuestro intelecto, sí, porque es la palabra de Dios, cuya riqueza es inagotable. Pero deje que el poder transformador del texto bíblico, el rema de Dios, porque logos tiene que ver con lo que está allí escrito, lo que transmite el idioma. Logos se traduce palabra, lo que está escrito. Rema, otra palabra griega, también se traduce palabra. Pero rema tiene que ver con el espíritu detrás de esa palabra. Lo que trae a tu corazón cuando lees ese versículo y lo vuelves a leer en la siguiente oportunidad, hay algo diferente que Dios te quiere decir ahora a través de ese espíritu inagotable que siempre va a comunicar. Con esa actitud le pido estar con la mente y el corazón abierto a lo que Dios tiene para decirnos hoy y mañana desde el libro de Efesios. Y como normalmente me gusta recalcar, por lo menos en la iglesia, por favor ponga su celular en modo avión, en modo vibrador, pero no se distraiga. Y no nos distraiga con sonidos que llegan, de mensajes que llegan. Y esto ya ni siquiera debiera decirse, debiera ser una costumbre del pueblo de Dios. Si está grabando, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero que nada lo desconcentre de lo que Dios tiene para decirnos. Oramos. Señor de los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido por favor que ahora que vamos a ir al texto bíblico, a tu palabra, tú hables a nuestro corazón respecto a este tema que tiene que ver con la iglesia. Habla a nuestro corazón porque por alguna razón nos has traído aquí. Seguramente que no quieres que regresemos igual el día de mañana. Señor, coloca en nuestro corazón el deseo de irnos tomando decisiones respecto a lo que tu palabra nos tiene que decir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libro de Efesios capítulo 1. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y que me acompañen en una lectura inicial. La verdad es que tengo un reto personal que es hacerle pasear por todo el libro de Efesios en estos 2 días. Una buena parte me va a ayudar usted. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 13. Y de allí en adelante es mi responsabilidad llevarlo por el libro de Efesios. Porque yo no sé si les han anticipado, pero el pastor Miguel me dijo, queremos que sea una predicación expositiva.
Y no puede haber predicación expositiva que no abarque este texto que queremos ver, pero ese texto, ¿en qué contexto está? Y el contexto puede ser todo el capítulo, pero también el contexto horizontal es el contexto de todo el libro. Y ya que no es un libro muy largo, y que además sé que usted conoce, vamos adelante con el desafío. Leemos todos juntos Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 23, del 1 al 23. La palabra del Señor dice así, todos a una sola voz. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, por favor. Cuando estamos hablando también de predicación expositiva, estamos diciendo que todo versículo o porción de versículos que uno quiere estudiar y luego exponer están dentro del marco de un libro de la Biblia. Y al ir a un libro de la Biblia tenemos, por consiguiente, lo que llamamos la estructura del libro. Y yo quiero entregarles la estructura del libro para que ustedes se puedan ubicar luego cuando estemos pasando por ciertos trozos en los cuales, evidentemente por el tiempo de 2 exposiciones y luego un taller mañana, no podría cubrir con amplitud y profundidad cada porción que corresponde al texto de Efesios, pero
voy a tomar algunas porciones de acuerdo al propósito que tengo, que ya les he comunicado, que es el propósito de que usted se vaya de este lugar amando mucho más aquello que el Señor ama, que es su iglesia. Pero es necesario que usted conozca la estructura del libro. Este libro de Efesios se divide en 4 partes. 2 partes muy pequeñitas, que son ahí al inicio y al final, y 2 partes que son mucho más grandes. Es decir, si yo tuviese que agarrar, es como que tuviese que agarrar una fruta, una sandía, voy a hacer un primer corte de la sandía, y entonces ahí tengo la sandía partida en 2 partes. Ahora resulta que a los extremos de la sandía, que es donde está la parte un poco del tallo, bueno, hay una parte que ha tenido conexión con el tallo antes que me lo vendieran en el mercado, y quizá la otra punta tampoco quizá me la voy a comer, y aunque quizá dice que desperdicio, bueno, pero vamos a hacer, solo para ilustrar el pasaje, o lo de la estructura, que vamos a cortar, una vez habiendo cortado la sandía en 2 a lo largo, porque yo supongo que usted corta la sandía a lo largo, no como, ¿verdad? No por la otra mitad. No, da lo mismo, dice. No da lo mismo, porque usted no corta el limón de una manera transversal. Usted sabe cómo cortar el limón para que eche jugo, ¿verdad? Si no, te corrigen, ¿verdad? Las mamás dicen, así no se corta el limón, dale vuelta por acá, pero da lo mismo, mitad y mitad. No es lo mismo. Y con la sandía tampoco es lo mismo, hay que cortar a lo largo, primero. Ok, tenemos las 2 mitades de sandía, pero yo que soy un poco exquisito, y entonces aquí esta otra parte está como media dura por el tallo, bueno, corto esa parte, es un trocito, no voy a cortar una gran parte, solo es un trocito que no me voy a comer, más otro trocito del otro lado que no me voy a comer. Dicen, qué raro, ¿así come usted sandía? No, así no como sandía, me la como toda. Pero por razones de presentarles la estructura. Entonces tenemos un trocito de sandía a este lado, otro trocito de sandía a este otro lado, y las 2 grandes partes que nos quedan de, digamos, el corazón de la sandía, la pulpa misma. En una primer parte, ese trocito pequeño que hemos dejado a un lado, sería el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y el otro trocito del otro lado sería el capítulo 6, versículos 21 al 24. Son pequeños trocitos. ¿Qué hay en esos trozos? Bueno, en la primera parte, Pablo saluda a los hermanos de Éfeso presentándose él mismo y presentando su apostolado. Y a continuación nos va a presentar a una persona muy importante, que va a ser un personaje importante en todo el libro. Entonces, tenemos lo que se llama el saludo inicial. Eso es lo que estamos diciendo. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí Pablo saluda a los hermanos presentándose él mismo, ¿quién es él? Presentando su apostolado. Pero además, él presenta a una persona que va a ser un personaje principal en todo el libro de Efesios. Luego tomo el primer trozo grande de esa sandía. La parte más grande ahora del libro. Bueno, hay 2 grandes partes. Voy a la primer gran parte. Capítulo 1, versículos 3 al capítulo 3, versículo 21. Capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21. De allí tengo el capítulo 4, versículos 1 al capítulo 6, versículo 20. Capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Y allí nos encontramos con el trocito que ya les había dicho, el capítulo 6, versículos 21 al 24, donde está la despedida final. Pero de eso les voy a hablar mañana. Así que vamos a concentrarnos en... Y estoy seguro que usted que ha estudiado la Biblia dice, pero a mí me explicaron que era solo 2 partes. Bueno, en realidad esas 2 colitas que hemos cortado la sandía están dentro de esas 2 grandes partes. Pero yo sé que usted ya sabe eso. Entonces, si lo decimos de esa forma, porque usted dice, pero nos está diciendo los versículos, por ejemplo, del 3 al 21, pero eso ya es todo el capítulo. ¿No es más fácil decir que partimos la sandía en 2 grandes mitades? Capítulos 1, 2 y 3 por un lado y capítulos 4, 5 y 6 por otro lado. Sí, es otra buena forma de decirlo. Pero hay una razón por que yo le estoy dando el saludo inicial y la despedida al final. Y mañana vamos a conectar las 2 cosas.
Porque una cosa que usted debe saber cuando estudia la Biblia para predicarla expositivamente, y aquí les doy un tip, traducción, un dato, una ayuda, un secretito para estudiar la Biblia. Cuando estás estudiando la Biblia es importante que usted vea cómo comienza un texto y cómo termina. Bueno, si estamos mencionando todo el libro de Efesios, entonces es importante ver cómo inicia Pablo y cómo termina Pablo. Eso nos da una pista. Aunque solamente son saludos y despedida, es palabra de Dios inspirada y alguna razón porque Dios quiso que esas palabras estén allí. Entonces nos quedamos con las dos grandes porciones, capítulos del 1 al 3, quitando el saludo, y capítulos de 4, 5 y 6, quitando la despedida. Me voy a concentrar en esta noche en la gran primer parte, que sería capítulos 1, 2 y 3, habiendo quitado la despedida, donde hemos dicho que Pablo se saluda a los hermanos de Éfeso, presentándose a sí mismo y presentando su apostolado, para después presentar a una persona muy importante, que va a ser el personaje principal dentro del libro de Efesios. Cuando vamos a la primer gran parte de la estructura, Pablo presenta a la iglesia allí como un cuerpo y como un edificio creado por el Padre de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Eso es lo que encontramos en la primer grande sección. Capítulo 1, versículo 3 a capítulo 3, versículo 21. Pablo presenta la iglesia como un cuerpo y como un edificio creado por el Padre de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Y entonces allí tenemos que ir rápidamente al texto bíblico. Yo como suponía que aquí iba a haber un púlpito que se podría caer fácilmente porque estamos de campamento y no estamos en la iglesia donde usted tiene un púlpito más estructurado, más elaborado, entonces mi Biblia pesa mucho. Puede tirar esto para allá. Entonces yo tengo todo el texto escrito aquí en unas hojas, que me ha servido para, además, pasar una y otra vez por allí, resaltar, subrayar, escribir. Y quiero presentarles algunas cosas de sustancia que he encontrado en este primer gran trozo, o primer gran parte del libro de Efesios. Usted se va a dar cuenta de algo en esta noche. Y se va a dar cuenta de eso porque al guiarme del texto, es lo que el texto presenta. Hay mucha doctrina fuerte, sustancia exquisita en los primeros 3 capítulos de Efesios, para luego continuar con una parte un poco más práctica a partir del 4 en adelante, después de haber explicado la primera parte de sustancia doctrinaria. Así que hoy va a usted recorrer conmigo esta gran primera parte. Así que el día de hoy va a haber como 75% de doctrina con un 25% de aplicaciones para que entonces estemos asentando las bases para mañana a ir a un 25% de doctrina contra 75% de aplicaciones el día de mañana, porque es como el texto en el libro lo presenta. Yo no puedo ir contra esa estructura porque estamos haciendo predicación expositiva. ¿Recuerda lo que hay en la primera gran parte? Espero que usted recuerde lo que hay allí. ¿Qué está pasando en todo ese texto? ¿Qué está haciendo el escritor? Pablo está presentando a la iglesia como un cuerpo y como un edificio creado por el Padre de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Teniendo esto en mente, yo quiero que usted note algo. ¿Recuerda lo que le dije al inicio? Venga el texto bíblico como alguien que nunca leyó esto antes, para que no le frene a usted lo que el Espíritu Santo debiera hacer en nosotros hoy con este precioso texto riquísimo
de las Escrituras. ¿Cómo saluda Pablo? Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, se dice a sí mismo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el personaje que presenta? Después de haber saludado, gracia y paz a vosotros, menciona a esta persona. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para luego decir en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que estamos hablando de predicación expositiva, ya les he dado la estructura, pero hay algo muy importante que usted necesita saber cuando hablamos de predicación expositiva. Usted necesita saber un poco el contexto histórico, un poco de este libro. Se menciona la ciudad a la que esta carta va a ir. El destinatario, los destinatarios de esta carta son los hermanos santos y fieles que están en Éfeso. Éfeso, una ciudad muy importante en los tiempos de Roma. Llegó a ser importante porque ya era importante antes que los romanos la tomaran como colonia. Pero ahora, como hacían los romanos, fusionaban, tomaban la cultura previa y traían su cultura sobre esa cultura, y de esa manera hacían lo que se llama un sincretismo, una fusión, una unión, y salía un producto propio de lo que ellos encontraron cuando conquistaron, más lo que ellos colocaron como Imperio Romano. Así que cuando pensamos en Éfeso, tenemos que pensar en una ciudad que fue preponderante, que fue de influencia en toda una región más allá de solo Éfeso. Aunque Éfeso fue conocida ya que era una zona portuaria, un puerto muy importante, también era reconocida Éfeso por ser una ciudad religiosa como muy típica, como icónica se diría, referente, como lo es en nuestros días la ciudad de Lima en el mes de octubre, con toda su religiosidad, con gente viniendo de todas partes del mundo para seguir la costumbre religiosa que en octubre ustedes tienen en la ciudad de Lima. Paralelamente, nosotros en Ica también tenemos algo religioso a nivel católico muy importante que hace que la gente visite la ciudad de Ica en el mes de octubre. Y así, casi como en una competencia entre lo que está pasando en Lima con Ica, algunos le van al Señor de los Milagros y otros le van al Señor de Luren. Y cuando alguien en un taxi en la ciudad de Ica hablaba de las bondades del Señor de Luren, luego él dijo que era más poderoso que el Señor de los Milagros. Dice, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Se trata de la misma persona, ¿no? ¿No es Cristo crucificado? Sí, pero el Señor de Luren es más poderoso porque yo tengo testimonios en mi vida lo que ha hecho el Señor de Luren. ¿Del Señor de Milagros? No sé. Bueno, así andamos con las cuestiones de la religión. Y hay gente que viaja hasta México por la Virgen de Guadalupe. Y hay otros que viajan hasta Arequipa por la Virgen de Chapi. Son ciudades emblemáticas, características como que han sido de influencia en el mundo por su religiosidad. Éfeso era una ciudad así, conocida por la diosa Diana, a la cual se le llamaba la diosa de los Efesios. Al leer el libro de los Hechos uno se da cuenta de esa historia. Se le llamaba Artemisa antes, pero cuando los romanos llegaron a colonizar, ellos dijeron que esa iba a ser Diana, la diosa de los Efesios. Había también sus cosas singulares entre los pobladores de decir que Artemisa era más poderosa que Diana. Y habían hinchas de uno y otro bando discutiendo largas horas por nada. Porque de hecho era el mismo personaje o el mismo ídolo
que se levantaba contra el culto a Dios. Pero gracias al Señor, que ese lugar de mala influencia para toda esa región, y que estamos pensando dónde es esa región, al día de hoy es la actual Turquía. Y una de las cosas características en Turquía no solamente es llegar y ver Estambul, decir, estoy aquí en Estambul, qué ciudad más importante, las novelas, qué lindas novelas de Estambul. No. Se ríen porque ven las novelas y en este momento quisieran estar allá mirando. No, hoy no. Hoy no dan, ¿no? Es sábado, ya le dijo otro. De lunes a viernes, no, hermana. Anoten el nombre, Pastor Miguel, aquí, anoten, hermanas. Así que una de las cosas características hasta el día de hoy es algo muy, muy hermoso. He tenido la oportunidad de estar en Estambul y ver como una cosa tan común. Claro, uno está acostumbrado aquí en Perú, va por unas agencias de viajes y te ofrecen paquetes turísticos al lago Titicaca, a la selva allí, entrando por Iquitos, al Amazonas, Ica y las dunas y Paracas y el Cusco y todo eso, y uno está acostumbrado a ver esos letreros. Pero estar en Estambul y decir viajes turísticos, paquetes turísticos, ciudad de Éfeso, paquetes turísticos a la casa, recorrido para la casa de María, que es la última casa donde María vivió con el apóstol Juan, porque el apóstol Juan cuidó de ella, gracias a que el Señor Jesucristo dijo, madre, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre, y él se encargó de ella. Pero el apóstol Juan llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso, así que María fue con ella hasta Éfeso, y hay una casa allí hasta el día de hoy, que es la última casa donde vivió María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Luego paquetes turísticos para ir a sobrevolar las 7 iglesias del Apocalipsis. Todo es un lugar, una región tan rica en historia bíblica. Y digo, no puedo creer, estos nombres son de la Biblia, los he visto desde niño. Y aquí los ofrecen ellos como una cosa común y corriente de la vida de la gente que no tiene a Cristo. Y dije, qué privilegiados ellos. Y no se dan cuenta del privilegio que tienen. Ahora, claro, me estarás seguro preguntándote, ¿y fue para allá? A ver la casa y a ver las 7... Y yo siempre digo, la verdad no tuve tiempo, así que no pude ir. Uno queda mejor así, ¿no? Pero tenemos que regresar en algún momento y estamos muy contentos que hemos podido despedir en octubre en la iglesia una pareja misionera que ya está en Turquía en estos días y que la iglesia va a ser parte de la obra misionera de ellos, de lo que ellos harán allá. Una zona geográfica en el mundo con tanta riqueza, tanto legado bíblico, pero a la misma vez tan lejos de Dios al día de hoy. Pero qué bendición ver lo que Dios hace en esta ciudad de Éfeso. Si usted quiere saber qué más sucedió en los tiempos del apóstol Pablo, usted tiene que ahora interesarse en leer el libro de los Hechos y qué fue lo que Dios hizo allí. El apóstol Pablo visitaba muchas iglesias, comenzaba muchas iglesias con su equipo misionero, pero se quedó 2 años en Éfeso. En otros lugares se quedaba menos tiempo, pero en Éfeso se tuvo que quedar 2 años. Requería del apóstol que se quede en esa ciudad 2 años para poder enseñar algo que él nos va a presentar en el libro de Efesios como algo tan especial. Y hace esta carta que se cree que es una carta circular, que en realidad no es una carta que solamente estaba dirigida a los hermanos de Éfeso, sino que debía ser leída en otras iglesias. Pero vamos, inicialmente hay una razón por la que sí hubo una confusión, o decidieron que debían poner Éfeso. Hay un
poco de evidencia que nos ayuda a pensar que inicialmente la carta fue dirigida a los hermanos en la iglesia naciente, en esa ciudad donde la influencia religiosa era fuerte, y él tiene que hacerles saber que hay algo más fuerte que lo religioso que arrastra a los efesios, y ante lo cual los hermanos, los pocos hermanos, siguiendo adelante con la obra de Dios en Éfeso, quizás se sentían disminuidos para decir: no podemos contra esta gran fuerza religiosa que es la diosa Diana, y tanta gente viniendo de todo el imperio para rendirle culto, para hacer turismo, para practicar un poco de cosas fuera de lugar e inmoralidad dentro de ese templo. Se llevan estatuillas, se llevan brazaletes, se llevan estampillas, se llevan velas y venden un montón de cosas. Aquí está enclavada la idolatría en la ciudad de Éfeso. Y nosotros somos una iglesia tan pequeña, de un grupo de hermanos intentando ganar a los efesios para Cristo, pero este templo se levanta como un gigante ante nosotros. Estamos un poco desanimados. He escuchado decir esto hace muchos años. Yo no sé si lo escucharon decir en Lima, pero en Ica se mencionaba mucho. Soy creyente en Cristo Jesús desde los 4 años, así que he crecido en la iglesia y he escuchado por muchos años de este niño. Ica es una ciudad dura al evangelio. Aquí no pasa nada. Vienen misioneros, vienen pastores, pero esto de Luren es tan fuerte, hay tanta idolatría en Ica, que es muy difícil hacer obra aquí. Y por eso muchos regresan a sus países, muchos regresan a sus ciudades, porque en Ica es difícil realmente que haya una iglesia cristiana fuerte, porque la idolatría es más fuerte y no se puede avanzar. Y muchos, desanimados de esa manera, se retiraron de la ciudad. Otros siguen en la ciudad, pero abandonaron el liderazgo en la iglesia, abandonaron el pastorado. Y a mal tiempo que abandonaron el pastorado, porque no han podido ver de primera mano lo que Dios está haciendo en los últimos años a través de su iglesia en la ciudad de Ica, porque las huestes del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. Pablo va a derramar su corazón ante los hermanos de Éfeso y les va a decir: no se desanimen. Tienen enquistado allí en su ciudad un espíritu de idolatría fuerte, pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros somos vencedores en nombre de Cristo. Y cuando vamos predicando el evangelio y tocando puertas, el Espíritu de Dios se mueve con nosotros, porque esta es su iglesia. Y el libro de Efesios nos habla de esto. Vamos a pasar por estos textos. Este es el contexto de Éfeso y a la iglesia a la cual Pablo le escribe esta epístola de 6 capítulos para nosotros. Escuche como bebé espiritual. Escuche como bebé espiritual. Bendito, bendito sea el Dios y Padre, así lo llama Pablo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Aquí aparece por primera vez una palabra que se va a repetir
Muchas veces en todo Efesios. En amor. La palabra amor. Y es clave esta palabra. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque a Él así, en un momento de la eternidad así, se complació Él. ¿En qué? En escogernos desde antes de la fundación del mundo. Para alabanza de la gloria, estoy en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, y aquí aparece la primera vez la expresión alabanza de la gloria de su gracia. Recuerden que la primera gran sección termina en alabanza de su gloria. Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo y como un edificio creado por el Padre de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Aquí lo tenemos. Alabanza de la gloria de su gracia. Este tema va a ser clave en el libro de Efesios, la gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En Cristo, a quien le llama el amado. A propósito de haber estado diciendo que la palabra amor se va a repetir muchas veces en el libro de Efesios y tiene una intencionalidad Pablo al repetir esta palabra. Y qué interesante que el Señor Jesucristo le llame el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Y es la primera vez que aparece, de muchas otras que va a aparecer en Efesios, el tema de la sangre como algo clave para lo que hoy llamamos iglesia. No hay iglesia sin sangre de por medio. Necesita haber sangre del Salvador, sangre del sacrificio que es Cristo en la cruz. Pues dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se puede separar al pecado del pecador. Por eso dice allí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su, otra vez la palabra, gracia. A propósito, ya se habrá dado cuenta por el énfasis que estoy haciendo, el otro tip para estudiar la Biblia de una manera que luego usted lo puede exponer, predicar expositivamente, es que tiene que ir viendo palabras que se repiten y subrayándolas o haciéndolas, pintándolas de diferentes colores, para que sepa que cada vez que ve un color está refiriéndose a esa palabra que usted está intencionalmente buscando. Así que aquí la palabra gracia ya se ha repetido, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí entra, ya comienza a presentar algo que va a ser nuclear en el libro. Versículo 9, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio. El misterio. Esta palabra es clave en el libro de Efesios. La palabra misterio. ¿Misterio de qué? Misterio de su voluntad lo llama. Lo puede llamar misterio también, misterio de Cristo. También le puede decir el misterio del cuerpo de Cristo. Está hablando exactamente de la misma cosa. El misterio de su voluntad, el misterio de Cristo, el misterio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo dice de estas tres formas diferentes? Y ya le voy anticipando porque después lo va a encontrar en el libro de Efesios. Porque gracias a que no se podía entender o no se sabía en realidad, porque ¿qué es un misterio? Para este momento necesitamos definir qué es lo que es un misterio, porque lo vamos a encontrar otras veces, y necesitamos saber qué es lo que es un misterio en términos bíblicos. El misterio es una verdad escondida por mucho tiempo, pero que luego es revelada por el mismo Dios. Se la revela a quien Él quiere. Eso, a quien se la revela, eso es lo de menos. Lo importante es que esta verdad escondida por muchos años, a veces siglos, en un determinado momento Dios dice, ahora es cuando lo voy a dar a conocer. Es como que si fuese un secreto. Es como que si encontraras una perla y no quieres que sepan que tienes esa perla y la tienes bien escondida porque es una perla de gran precio. ¿Te recuerda esto algo? En el libro de Mateo, en las parábolas allí. Usted tiene que ir luego a esas parábolas y ver que allí hay
una de ellas, que es la perla de gran precio, y entender de qué se trata, es fácil de saber. Tan solo lees, son 2 ahí versículos, pero cuando lo lees te das cuenta que está hablando de algo a lo cual el libro de Efesios le presta mucha atención y de lo cual habla mucho, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Dando a conocer el misterio de su voluntad, por un lado, tiene que ver con algo que estaba en la voluntad de Dios, dependía de él decirlo, dependía de él, de que nosotros supiésemos. No podríamos saber la revelación de ese misterio si Dios, por su propia voluntad, porque Él decide, lo da a conocer. Si Dios no lo daba a conocer, si Dios dice, no quiero que nadie lo sepa, no había forma que nosotros lo supiésemos. Tenía que ser Dios decidiendo, lo daré a conocer. Por otro lado, se le llama el misterio de Cristo. Ahí en Efesios 3 y 4, capítulo 3, versículo 4, se le llama el misterio de Cristo. Y en Efesios 3, del 1 al 12, se le llama el misterio del cuerpo de Cristo. Porque este misterio, que dependía de Dios darlo a conocer, tenía que ver con Cristo y con su cuerpo. Tenía que ver con Cristo como cabeza de ese cuerpo, y tenía que ver con mayor revelación de parte de Dios respecto al cuerpo de Cristo, que se llama iglesia. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, como Él le plació hacerlo, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto tiene que ver con algo que Dios tenía planificado, como lo dice en el versículo 4, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tenía Dios planificado? Que en algún determinado momento Él iba a reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas deben ser reunidas. ¿Pero cuándo iba a hacer esto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y usted se está preguntando, ¿y cuándo es eso? ¿Un día en el futuro? En realidad es algo que ya ha sucedido. Cuando Cristo fue a la cruz y resucitó. Para saber eso, tendríamos que leer, y lo vamos a hacer también en su momento, Colosenses. Colosenses tiene mucha relación con Efesios. Porque el libro de Efesios, si bien enfatiza en el cuerpo de Cristo, el libro de Colosenses enfatiza en la cabeza de ese cuerpo que es Cristo. Por eso van a haber cosas paralelas, que se van a encontrar muchas similitudes entre Efesios y Colosenses. Pero el énfasis en Efesios es el cuerpo. El énfasis en Colosenses es la cabeza. Cristo. Y allí en Colosenses se puede notar mejor todavía esto de la reunión que hace Dios de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, y lo hace en Cristo Jesús. Entonces aquí hay un primer desliz, una primera forma literaria en que Pablo nos va dejando ahí como el gustito, el picazón de querer saber más sobre esto que él llama el misterio de la voluntad de Dios, pero ya nos va dando mayor información que esto tiene que ver con Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque tenía que haber un cumplimiento del tiempo. ¿Del tiempo de qué? Del tiempo de Dios. Porque, como recordarán, la definición de misterio es una verdad escondida por mucho tiempo, una verdad escondida por mucho tiempo, pero que en un determinado momento Dios lo va a revelar. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, según su beneplácito. Gálatas 4:4 nos dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley. Llegó un momento en el cumplimiento del tiempo que nadie sabía, solo Dios, de presentar a Cristo en esta escena del universo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Quién es este? El Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Para qué hace estas cosas así? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué habla de nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo? ¿Quiénes son esos? Los judíos. Hay un orden en el Nuevo Testamento. Primero son los judíos y después somos nosotros, los que no somos judíos. Primero los judíos, luego todo el mundo. Judíos contra el resto del mundo. Un partido de fútbol así. ¿Les gusta? Judíos contra el resto del mundo. Bueno, son bastante igual. Hay un orden. ¿Pero por qué el orden? Que eso no es hacer más bien, no sé, como una acepción de personas. Discriminación, decimos ahora, ¿no? Discriminación para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. No, porque eso fue hecho según el beneplácito de Dios, según el designio de su voluntad. Pero hay un orden. Yo creo que recordarán a Pablo en Romanos 1, diciendo en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y muchas veces nos quedamos con esa parte. ¿Qué enfatizamos de ese versículo? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación en el evangelio. Sí, está muy bien. Poder de Dios. Pero luego Pablo dice algo muy importante que no puedes descartar. Es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Después, o sea, te esperas. Primero es el judío, luego eres tú. Pero yo quiero ya ahora, después, tú, después. Primeramente al judío. Es el orden de Dios. Por eso aquí dice Pablo, a nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los judíos esperaban en Cristo. Claro que cuando Cristo viene a ellos, ellos lo rechazan. Pero luego versículo 13 dice, en él también vosotros, le dice a los hermanos de Éfeso. Él se incluye dentro de los que están primero, porque él es judío. Pero también vosotros, le dice a los hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que Cristo venga por segunda vez y nos lleve para estar con él por el resto de la eternidad. Todo esto para la alabanza de su gloria. Cuando uno lee todo esto, uno se podría sentir identificado en el sentido de, bueno, esto es lo que me ha sucedido. Yo leo esto aquí. Todo esto me ha sucedido por nacer de nuevo, por creer en Cristo, por ser salvo ahora. Qué interesante todo esto que ha sucedido. Muy bien. He nacido de nuevo, soy un creyente, soy un hijo de Dios. Y entonces ya puedo vivir contento, sin preocuparme de dónde iré al final de mi existencia, porque seguro que voy al cielo, porque soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Y pues ahora, a seguir la vida como la viví antes, bueno, un poco mejor quizá, porque ahora soy un hijo de Dios, ahora me voy a comportar bien, pero a seguir con lo mío. Pero resulta que todo esto que dice aquí, según seguramente en su Biblia dice bendiciones espirituales en Cristo, debe decir un subtítulo allí. Todas estas bendiciones espirituales en Cristo es para aquellos que, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí sí menciona por primera vez en todo el libro de Efesios la palabra iglesia. Pablo está diciendo, todas estas bendiciones de las cuales he hablado son para aquellos que pertenecen a la iglesia, porque sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Su cuerpo. Y hay otra forma en que llama Pablo a la iglesia. Lo llama la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso que Dios diga de la iglesia que es la plenitud. Y es la primera vez que Pablo va a mencionar a Jesucristo como aquel, con A mayúscula. Aquel que todo lo llena en todo. Habla de iglesia y entonces dices, bueno, yo soy un creyente en Cristo Jesús, nací de nuevo, ¿necesito una iglesia? Sí necesita usted una iglesia.
¿Y quiénes van a ser parte de esa iglesia? El capítulo 2, todo el capítulo 2 nos enseña quiénes son parte de esa iglesia. Y allí dice, por ejemplo, que nosotros, que Él nos dio vida a nosotros, en el capítulo 2 de Efesios, que estabais muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y ahí menciona los 3 enemigos del cristiano. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Uno de los enemigos del cristiano es el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el otro enemigo del cristiano, el diablo. Aquí se le llama príncipe de la potestad del aire. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahí está el otro enemigo del creyente. Tienes en ese texto los 3 enemigos, mundo, el diablo y la carne. Dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados y estos enemigos estaban en contra de nosotros. Y la verdad que no eran muchos nuestros enemigos porque andábamos con ellos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y hacemos nuestra vida conforme al príncipe de la potestad del aire, y la verdad andábamos ahí cegados, siguiendo la corriente de este mundo allí, y no eran nuestros enemigos, eran nuestros amigos. Pero eso es porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero, versículo 4, pero Dios, qué hermoso en la Biblia cuando yo encuentro pero Dios. Puede estar todo hecho un desastre, puede estar todo camino a la perdición, puede haber condenación eterna, lago de fuego ardiendo. Pero todo eso cambia. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque gracias a Dios en la Biblia existe un pero Dios. Pero Dios. Hermanos, vamos aplicando ya al terminar hoy. Usted ha nacido de nuevo. Usted es un hijo de Dios, ya se arrepintió de sus pecados, ya ha tenido ese encuentro personal con Cristo, a solas con Él. Y sabe que su vida ha sido transformada desde aquel glorioso día en que Cristo vino a su vida. Y usted puede decir, ahora yo me doy cuenta todo lo que dejé, cómo mi vida ha sido transformada. ¡Qué bendición es mi vida ahora! Puedes reconocer y darle gloria a Dios en esta noche para decir, mi vida estaba camino al infierno, mi vida no tenía sentido, vivía vacío por dentro, vivía lleno de amargura, de enojo, de resentimientos, en medio de borracheras, idolatrías, inmoralidad, perversiones, mentiras. Pero Dios vino a mi vida. Y Dios lo transformó todo. Gracias a que Dios interviene en nuestras vidas, hay un cambio total de 180 grados en nuestra vida, por lo cual nosotros agradecemos al Señor. Pero antes que nosotros siquiera aprendamos a agradecer al Señor por todas sus bondades, Dios ya se ha llevado la gloria por una vida transformada, por un pecador arrepentido. La gloria es para Dios en ese momento de su salvación. Y todo esto es por pura gracia, según nos dice todo el capítulo de Efesios. Ese es el propósito, por la sangre de Cristo que habla en el versículo 13. Y allí en el capítulo 13 el apóstol Pablo habla que él tiene un misterio. Capítulo 3, versículo 6 dice, había un misterio. Bueno, en el 3 dice que por revelación fue declarado el misterio. ¿Ves? Misterio que no es revelado no es misterio. Es cualquier cosa menos misterio. Es una mentira, es una farsa. El misterio, para llegar a la categoría de misterio, tiene que haber sido revelado. Que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito previamente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, incluyendo profetas del Antiguo Testamento, incluyendo al gran líder de la ley, Moisés, incluyendo a los apóstoles en los tiempos en que están con el Señor Jesucristo. No entienden nada, no saben nada sobre este misterio, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Pero en qué consiste este misterio? Versículos 6 y 7 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Que quiénes? Que los judíos.
y copartícipes. No solo dice partícipes, sino dice copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, estas 4 dimensiones, en 4D, usted puede saber y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Pero si yo recuerdo bien, en el capítulo 1 ha dicho que la plenitud de Cristo es la iglesia. Para que seamos llenos, hermanos, de iglesia. Y termina este capítulo. Y aquel está hablando de Dios el Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en Cristo Jesús por todas las edades. Si yo estuviese leyendo así, estuviese leyendo equivocadamente. Hay algo clave allí que yo he saltado a propósito. A Él sea gloria en la iglesia, hermanos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Se vale decir amén también. ¿Sí? ¿No? Estamos terminando ya esta noche. Hemos abarcado los 3 primeros capítulos. Y es importante cómo comienza el primer capítulo, pero cómo termina esta sección en el capítulo 3. Con alabanza de la gloria. A ustedes les gusta seguro este versículo. Muchos escucho citar el versículo 3:20 de Efesios, pero a veces fuera de contexto. Diciendo, estoy orando por la sanidad de mi mamá, estoy orando por la sanidad de mi esposo, mi hijo que está en el hospital. No me falta la fe, creo más en Dios que Él le va a sanar, porque he leído que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pido, entiendo, yo estoy pidiendo todo esto, según el poder que actúa en mí, yo sé que va a sanar a mi hijo. Esta es una forma torcida de este versículo, por un lado, pero estoy seguro que claro, que si Dios de alguna forma le ha hablado a usted con este versículo, le ha dado esa convicción, será una cuestión entre usted y Dios. Pero quiero decirle que la profundidad, la exactitud de la interpretación de este versículo no se hace de manera aislada del gran grupo de versículos en los que está, que son los primeros 3 capítulos. Viene hablando de la iglesia. Cuando habla que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, se está refiriendo a la iglesia. Porque los profetas del Antiguo Testamento pidieron algo parecido al misterio, pero era muy lejos del misterio. Algunos quisieron que Dios hiciera algo en algún momento de la historia, pero no sabían cómo pedir. Decían, como usted cuando dice, tengo un gustito aquí en la boca que no sé qué es, algo quiero comer, galleta, no sé, alfajor, puede ser, una fruta, un cítrico, ceviche, creo que sí, ceviche, se me hace algo en la boca. ¿Le ha pasado que de pronto usted siente que tiene un gustito a querer comer algo, pero no logras descifrar qué es? Eso es lo que está pasando con los profetas del Antiguo Testamento. Ellos quieren pedir algo a Dios, están clamando por algo y saben que debían pedir, pero y aún analizaban en las escrituras del Antiguo Testamento y leían, y según Primera de Pedro capítulo 1 dice que intentaban descifrar las cosas sobre qué persona y qué tiempo hablaba el Espíritu, y allí hay algo y no sé qué hay por aquí, pero no lograban entender. Pero aún así pedían sin lograr entender bien. Pero aquel que reveló esto por medio de Pablo, este misterio, por fin lo revela. Eso que los profetas gustaron y no sabían que era eso, se llama iglesia. Y para nosotros es una realidad
Y hermanos, mañana vamos a entender un poco más. Y quiero que se vaya pensando esto hoy. ¿Por qué el Hijo de Dios necesita la iglesia en su vida? ¿Para qué sirve la iglesia en mi vida? Aparte de para cantar alabanzas, reunirnos, estudiar un poco la Biblia, recoger las ofrendas, saludarnos y nos vamos. Es más lo que presenta Efesios de eso. Eso no es iglesia. Eso es solamente un culto, es una reunión. Pero hay algo más profundo. ¿Para qué nos sirve a nosotros, los hijos de Dios, la iglesia? ¿Por qué la necesitamos? Mañana le voy a presentar algunas razones con Efesios. ¿Por qué necesitamos tanto la iglesia? Y espero que al verlo en Efesios usted ame aquello que Dios ama con todo su corazón. Tanto la amó que entregó a su Hijo para derramar precio de sangre, para lavar a la iglesia a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y además planea casarse con ella en el futuro. La ama. ¿Sabes cuándo te vas a parecer más a Cristo? Cuando odies lo que Él odia y cuando ames lo que Él ama. Y si no amas la iglesia, todavía tu vida cristiana no tiene el sentido que debiera tener. Vamos a orar. Oh Padre bendito del cielo, gracias te damos por el apóstol Pablo y esta epístola. Gracias te damos por Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por ti, oh Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros mismos no sabíamos. ¿Qué íbamos a saber? Estábamos muertos en delitos y pecados. Los profetas del Antiguo Testamento te seguían, proclamaban tus palabras, tu verdad, tu mensaje, llamaban a la gente a arrepentimiento, pero ellos mismos sabían que algo más faltaba y no sabían qué era. Gracias por la revelación que das por medio del apóstol Pablo para revelar ese misterio que ahora ya lo conocemos bien. Por lo menos hemos leído más de lo que los profetas del Antiguo Testamento pudieron leer. Pero con cuánta frecuencia desestimamos la iglesia, no la valoramos y no aprovechamos para nuestra vida, no solo vida espiritual, sino para todos los otros aspectos de nuestra vida. No filtramos nuestras decisiones por medio de la iglesia. Hacemos nuestra interpretación de la Biblia sin considerar a la iglesia y a los líderes que has puesto y a los maestros que has puesto en la iglesia. Y decidimos a veces hasta retirarnos de la congregación sin haber siquiera puesto a pensar qué sentirá la iglesia si yo me voy. Bendito Padre, ayúdanos a valorar esta perla de gran precio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.